Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por estar siempre sintonizado en Punto y Coma. Ahora mismo está saliendo en el cintillo del televisor nuestra web. Estamos ubicables en www.icomareino.com y está saliendo también nuestro número telefónico. Llámanos por teléfono, queremos saber de ti, queremos saber cuánta bendición estamos siendo en tu vida. Tú sabes que Punto y Coma existe para traer testimonios, ¿verdad? Lo hemos hablado siempre. Hemos traído acá a este estudio de televisión, hemos traído testimonios impresionantes del poder de Dios. O sea, para dejarte saber a ti que Dios está vivo y está obrando milagros, prodigios, liberando gente. Hemos traído diferentes temas de liberación, incluso también sanidad divina. Yo creo que a lo largo de estos 6 años ha sido de tremenda bendición para tu vida este programa de Punto y Coma. Hemos traído también temas de actualidad, hemos hablado hasta de política bajo una perspectiva cristiana, una perspectiva cristocéntrica, ¿verdad? Y hemos analizado un poco los tiempos, los panoramas, las sazones de los tiempos en que estamos viviendo en este tiempo. Muy bien, el día de hoy voy a hacer un programa, sentí hacer un programa un poquito diferente. Voy a hablar un poquito de mi persona, porque mucha gente a lo largo de estos 6 años me han pedido que hable un poco del anfitrión, del que siempre hacen las preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de mí, de Marco Cáceda, y vamos a tratar de mostrar un poquito el pasado, el testimonio de Marco Cáceda, ¿verdad? Para que usted pueda un poco capturar la imagen de mi vida anterior y de mi vida actual y por qué nació este proyecto, este sueño también de Punto y Coma. Así que vamos a retroceder el tiempo, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más atrás. Acuérdese que el entrevistado voy a ser yo mismo. Yo mismo voy a entrevistarme el día de hoy. Vamos a hacer un poquito diferente y vamos a retroceder hasta el tiempo de mi infancia. Como ya muchos de ustedes saben, yo vengo del Perú. Tenemos más o menos unos 19 años a 20 años acá en Estados Unidos, directamente acá a Orlando, pero nosotros venimos del Perú. Yo nací en Lima, en la capital del Perú, en Lima, y pues mi mamá, que una vez la entrevisté, que ustedes ya la conocen por televisión, o los que no vieron el programa pueden buscarlo en el canal de YouTube. Ella se llama Susana Pinedo de Rodríguez. Mi mamá me tuvo en el año 63, el 30 de enero del 63. Mi mamá no se llegó a casar con mi papá. Mi papá se llama Emilio Cáceda Granton y mi mamá se llama Susana Pinedo de Rodríguez, pero ellos tuvieron una relación amorosa y vengo por decirlo así, de un matrimonio disfuncional o de una relación disfuncional. No un matrimonio, porque creo que la palabra matrimonio no cabe, porque ellos no se casaron, ¿verdad? Antes de tenerme a mí, mi mamá salió esperando bebé antes de yo nacer y yo tuve una hermana, pero que ella tuvo un accidente y se cayó y abortó. Entonces mi hermana nunca nació. Y digo mi hermana porque ella me dijo de que era del sexo femenino, no masculino, sino femenino. Cuando fue el aborto, estuvo en el hospital, entonces descubrió que era una mujercita, ¿verdad? Pero tengo en mi espíritu, en mi convicción, ¿verdad? Como cristiano ahora, que un día me voy a reencontrar con mi hermana, ¿verdad? Cuando esté en la eternidad con nuestro amado Dios. Entonces, mi crianza fue una crianza difícil. No pasé buenos momentos, aunque siempre tuve el cariño de mi mamá, también de mi papá. Pero tuve ciertas complicaciones por el mismo estatus de ellos, ¿no?
el estatus de papi y de mami. Mi papá tenía su familia, tenía su esposa, un hogar pues, conformado ya, ¿no? Y sus hijos. Yo tengo hermanos por parte del lado de papá, ¿verdad? De mi papá, de Emilio. Y mi mamá pues estaba soltera. Entonces, después su relación, como no salía de ese marco de contexto, pues no duró mucho. Entonces, mi mamá conoció a otra persona, que es el señor Elisban Rodríguez, y se casó con él. Un señor que es de la Marina, ahora en retiro. Entonces, por eso ella es Susana Pinedo de Rodríguez, ¿verdad? Que ese es el nombre de ella ahora. En ese estatus, yo tengo dos hermanos por el lado de mi mamá, Roberto y Elizabeth. En ese estatus, yo vivía más que nada con mi abuela. Mi abuela tenía un carácter un poquito fuerte, un poquito complicada la abuela, mi abuela Blanca, la mamá de mi mamá. Y en ese estatus, en esa mezcla disfuncional, en esa mezcla complicada, digamos, para esto yo no conocía al Señor, yo no sabía nada del Señor. Sin embargo, un amigo mío de niño, ¿verdad?, me hizo una invitación a una iglesia evangélica. Me acuerdo mucho de esa invitación, que jugábamos en el barrio, ahí en el barrio de la abuela. Pero yo no le hice caso. Yo creo que no era mi tiempo. Él insistió, pero yo no le hice caso de... Él sí iba con su familia y todo, iba allá. Pero entonces en ese ambiente disfuncional, comencé a tener malos caminos. Me metí a las drogas, ¿verdad? Porque pensé que ese camino de las drogas era lo mejor para mí en ese tiempo. Estamos hablando de 12, 13, 14, 15, 16 años difíciles. Mi padre decidió mandarme a un colegio internado, muy jovencito, creo que fueron a los 12, 13 años. Y de ahí me mandaron a un colegio, o sea, para acabar mi secundaria, otro colegio internado, que era un colegio militar Leoncio Prado, allí en el Perú. Todo esto causó en mí bastante resentimiento, bastante tristeza, bastante situaciones bien engorrosas, situaciones difíciles en que yo no podía desarrollarme en una edad difícil. Estamos hablando 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, que es una edad, yo siempre digo a los jóvenes, que es la edad más difícil que uno puede tener, porque pues está en la adolescencia, ¿verdad? Y se está desarrollando como tal. No tuve ese apoyo de mi papá, fue muy complicado. No tuve esa presencia de él, lo veía cada fin de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no. Mi relación con él se volvió muy monetaria, me daba mi dinero, mi propina, como se dice, para yo sostenerme y más nada. Y salía con él a veces a almorzar, él se reunía con sus amigos, almorzaba, él era muy dadivoso y lo que había es whisky, lo que había era trago, siempre los fines de semana. Entonces por ahí yo siempre me incursionaba al lado de él, pero eso no era lo que yo necesitaba, ¿verdad? Un modelo así, un héroe así, acuérdense que a esa edad uno ve a papi como un héroe, no era lo que yo necesitaba para poder desarrollarme y ser un hombre de bien después. Mi mamá pues se casó con el señor que ya les dije, Elisban Rodríguez, y mi relación con él fue poquito difícil al principio, ¿verdad? Complicada, diría yo. No me aceptó como yo esperé, culpa de ambas partes, ni yo tampoco respondí a las expectativas quizás que él tenía de mí y tampoco de mi mamá. Tuve una crianza muy complicada, estando con mi abuela, tratando de desarrollarme en colegios internados. Sentí que en ese tiempo me mandaban a los colegios internados porque querían un poco deshacerse de mí, tanto mi abuela como mi mamá y mi papá, un poco para salir de marco. Me volví rebelde, me volví difícil, me metí a las drogas.
tuve una vida por algunos años, ¿verdad? Bastante complicada. Fui creciendo así, fui desarrollándome así, y en medio de ese proceso, en medio de ese vaivén de mi vida, ¿verdad? Tenía muchos sentimientos en contra, tenía mucho resentimiento con mi mamá, con mi papá. Me acuerdo mucho que una Navidad, que es algo que marcó por años mis recuerdos, ¿verdad? Yo iba a pasar supuestamente una Navidad con mi mamá y con su esposo y con mis hermanos por parte de mamá. Eran ya casi las 12, allá es muy tradicional en Perú, ¿verdad? Las Navidades, porque uno pues, como en otros países, ¿verdad? Porque uno pues come, cena, disfruta, es 200% familiar, ¿verdad? Los regalos, el árbol de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa Navidad hubo un problema, hubo una situación que yo fui sacado de la casa de mi mamá. O sea, en otras palabras, me sacaron de la casa en esa Nochebuena. Y tomé el microbús para llegar a donde mi abuela. O sea, tomé como un bus de transporte para llegar a mi abuela, pero pasé las 12 en el trayecto. O sea, no llegué a estar con mi abuela para disfrutar a las 12, darle el abrazo, todo. Eso marcó mi corazón. Fíjese, algo que quizás no es muy representativo, pero para mí, a la edad que yo tenía, el episodio que estaba viviendo y la situación que estaba viviendo marcó mi corazón. Y yo diría que causó una tristeza bien profunda ese episodio, que por años la recordaba y la guardaba en mi corazón con nostalgia, con cierto ánimo rebelde también, ¿verdad? Y ánimo hasta de venganza y ánimo hasta de decir por qué me está pasando eso. Porque muchos de nosotros y muchos de los jóvenes, yo entiendo a veces a muchos de los jóvenes que pasan por situaciones así, vienen de hogares disfuncionales, se preguntan, y creo que es muy válido, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué papi no es el hombre o el padre que yo espero? ¿Y por qué mami no es la mujer, la madre que yo espero? ¿Por qué yo no soy parte de un hogar? ¿Por qué me ha tocado vivir ese alejamiento, esa tristeza, ese deshonor cuando tú te vas criando y te vas desarrollando, ¿verdad? Porque lo único que al final de cuentas que tú pides a la vida en ese tiempo, yo le pedí a la vida porque no identificaba a un Dios, ¿verdad? Era ser parte de una familia sin problema alguno. No pedía más, ¿verdad? Pero eso era muy valioso, inalcanzable para mí, por los vaivenes y por la situación y por de donde yo venía, y todo desdibujaba, y yo miraba al costado y a la izquierda y a la derecha y miraba a mis otros compañeros y yo me veía pues como un extraterrestre, porque decía, pero ¿por qué me tiene que suceder todas estas complicaciones a mí? Si lo único que yo quiero es sentarme a una mesa, disfrutar de mi mamá, disfrutar de mi papá, disfrutar de mis hermanos, disfrutar de un hogar. Eso en ese momento en mi vida era lo más valioso que había, que no lo tenía en mis manos. No me sentía parte. Y mi abuela era una mujer que yo vivía con ella, ¿verdad? Largos años viví con ella, muy complicada, que su momento de criar había pasado. Me tocó una etapa difícil con ella, que ella siempre me confrontaba, no tenía el ánimo para mentorearme y cubrir las áreas que eran para mí grandes vacíos de mi vida en esos años. Así fui desarrollándome, ¿verdad? Y así fui avanzando en mi vida hasta que conocí a la que ahora es mi esposa, Roxana. Nosotros nos casamos muy jóvenes, tuvimos largos o cortos 4 años de enamoramiento, de noviazgo, y a los 21 años decidimos casarnos. Me casé con ella. Tuvimos un matrimonio al principio muy complicado, muy difícil, ¿verdad? Donde tuvimos situaciones bien controversiales, ¿verdad? Y yo siempre he pensado, y hasta ahora pienso lo mismo, que uno da
a su matrimonio de lo que ha recibido. Uno le da a la otra persona de lo que ha recibido. Imagínense cómo yo había llegado a ese matrimonio a los 21 años. Yo me arrepiento mucho de haberla hecho sufrir tanto, porque al principio del matrimonio fue muy complicado, fue muy difícil, la hice sufrir mucho, incluso en la etapa también de enamoramiento, la etapa de noviazgo. La hice sufrir porque no tenía mucho que darle de lo bueno, ¿verdad? Como esposo, un muchacho joven, ¿verdad? Con talento, con futuro, pero sin formación, sin un modelo, ¿verdad? Sin una paternidad que haber aprendido en esos años, sin haber visualizado un hogar, ¿verdad? Entonces yo miraba mi matrimonio como una guerra, como lo que yo venía, ¿verdad? Entonces lo que podía dar era lo que yo había recibido. Había recibido muchas situaciones negativas, muchas situaciones adversas, entonces no podía darle, aunque quería, ¿verdad? Porque amaba a mi esposa, amaba a la familia que tenía, pero no tenía la habilidad y las fuerzas de darle algo bueno. Entonces llevaba mi vida pues como si fuera como aprendimos con ella, lo que es el título, casado soltero, ¿verdad? Y así empezaron nuestros primeros años. Tuvimos hasta 2 separaciones, pero fueron años muy complicados. Nació nuestra primera hija, Fiorella, después nació nuestra segunda hija, Daniela, y hasta nació nuestra tercera hija, Marcela. Tenía 3 preciosas hijas con ella, pero no me sentía feliz y no me sentía realizado, y más me sentía confundido, pero con el reto de seguir adelante en este matrimonio. A veces se vuelve esto todo un reto tan enorme, ¿verdad?, que uno pide a gritos un consejo, pide a gritos una asesoría, un mentor, y pide a gritos un Dios, ¿verdad? Yo espero que este testimonio esté calando en ti. Estoy abriendo mi corazón, no me es fácil contar todo esto, pero mi propósito es que mi vida que yo transcurrí, ¿verdad? Todavía no te he contado la otra parte, porque hay partes muy buenas que vienen por delante, sobre todo cuando conocí al Señor. Pero te estoy contando ahora lo malo, todo lo tenebroso, lo difícil que fue. Pero abro mi corazón, fíjate, tú dirás, pero ¿por qué el hermano Marco Cáceres está contando todo esto en este programa? Estoy contando todo eso porque quizás tú estás en alguna de esas etapas, ¿verdad? Donde todo lo ves malo, donde todo lo ves complicado. Y de verdad las cosas no te están saliendo bien. De verdad que en casa es una guerra, que estás teniendo muchísimos problemas con tu esposa, con tus hijos, porque no recibiste algo bueno y estás dando lo que recibiste, ¿verdad? Quizás estás en una etapa más joven, quizás tienes 12, 13, 14, 15, 16 años y te identificas con mi testimonio y vienes de un hogar disfuncional donde vives con tu abuela o vives con un tío o vives con una tía o vives con, no sé, con un familiar o un hermano y nadie te entiende y sientes que el mundo se te viene abajo. Pero déjame decirte algo, en medio de todo, siempre hay una esperanza. Y eso es lo que quiero decirte. Yo viví una crianza súper difícil, ¿verdad? Que la recuerdo con tristeza, pero al mismo tiempo la recuerdo ya ahora, en este tiempo, ya completamente sano, mi corazón limpio. Puedo mirar a mi mamá, puedo darle un beso, puedo agradecerle por todo lo que ella me dio, ¿verdad? Sin resentimiento, ¿verdad? Pero para mí, pasar a esa etapa fue una transición sobrenatural, te lo digo honestamente. Mi papá ya no está, mi papá falleció hace algunos años
Pero antes de fallecer yo pude abrazar a mi papá y mirarlo con cariño, con respeto, como un padre, ¿verdad? Y gracias a Dios, por decisión de mi esposa y de mi suegro, le predicaron el Evangelio antes de morir, aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador y se fue en la presencia del Señor. Mi mamá está viva y ahora yo hablo con mi mamá, comparto, la he tenido en este programa, hemos hecho un programa, la disfruto y mi relación con ella es excelente, es buena, es transparente. No tengo ningún resentimiento, al contrario, la respeto y la amo como si nada hubiera pasado. Pero fíjate, te digo esto porque solo Dios, escúchame bien, solo Dios puede calar tan profundo, solo Dios puede hacer un milagro en tus pensamientos, en tu alma, en tu espíritu y borrar, ¿verdad? Todos esos malos recuerdos, todas esas situaciones, todas esas cicatrices de la vida para poder entonces enfrentar un mañana con esperanza, con fe. No hay mejor psicólogo, no hay mejor psiquiatra, no hay ninguna terapia sistemática. Solo Dios, escúchame bien, solo Dios en la persona de Jesús, te puedo dar ese testimonio, puede cicatrizar las heridas, puede remover las huellas, puede cambiar tu lamento en baile. Puede cambiar tu lamento en baile. Ya nosotros, estando casados, un amigo de nosotros de toda la vida del barrio, que se llama Alberto Kremer, y su esposa Cecilia, un bendito día, yo siempre digo así, un bendito día, nos predicó, nos habló del Señor. Yo salía de la casa de mi mamá, había tomado algunas cervezas, estaba medio así, medio alegre, y ese día él me habló. Ya nosotros, mi esposo y yo, lo habíamos visto con una Biblia que caminaba en el barrio debajo del brazo, lo habíamos visto por televisión que salía en los servicios que los televisaban. Allá en Perú la iglesia se llama Comunidad Cristiana Agua Viva, ahí nacimos, hace 28, 29 años más o menos. Y un día él me habló a mí primero y me habló del Señor, me habló de la esperanza, me habló de que no importa mi pasado, no importa todo lo que estaba pasando antes y estaba pasando en la actualidad, en mi hogar, con mis niñas, en mi crianza como hijo, con mi mamá, con mi abuela, con el esposo de mi mamá, que no importaba nada, que si entregaba mi vida de corazón al Señor y me arrepentía de todos mis malos caminos, Él me iba a sanar, Él me iba a cambiar, Él me iba a transformar, Él me iba a levantar mi corazón, a darme esperanza, a ver mi futuro con esperanza, con optimismo. Mi perspectiva iba a cambiar. Y yo creí en ese mensaje, porque el Espíritu Santo, y siempre digo esto, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de contar mi testimonio, el Espíritu Santo, ese día que Él me habló, me tocó. Ese era mi día, ese era mi momento, ese era el momento preciso y exacto para yo recibir la palabra. Si hubiera sido otro día, estoy seguro que en mi caso lo hubiera hecho, hasta me hubiera burlado de él, a pesar que era mi amigo, y de su esposa, que también es mi amiga hasta el día de hoy, con su esposo. Somos amigos. Cada vez que vamos al Perú los visitamos y compartimos con ellos. Son amigos muy, muy apreciados los dos. Pero ese era mi momento. Yo esa noche, después que recibí el mensaje, me fui a mi casa y mi vida cambió. Mi corazón fue mudado. Yo lo sentí, yo lo percibí. Yo no pude casi ni dormir esa noche. Los problemas continuaban, las situaciones continuaban en mi hogar. Pero algo había recibido yo que tenía la esperanza que iba a generar cambios. ¿Y qué cambios? Yo diría, grandes cambios iba a generar la palabra que había recibido. No era Alberto, era Dios, que usó a Alberto y usó a Cecilia para depositar en mi espíritu una palabra de esperanza. Quizás una palabra que por años, ¿verdad?, yo estaba esperando. Por años. Que alguien me dijera eso.
alguien me dijera que había un Dios vivo, alguien me dijera que había una esperanza, alguien me dijera que podían perdonar todos mis errores y podía restaurarme y podía aprender de Él el modelo del Padre, que como lo quise tener no lo tuve, y el modelo de madre, que como la quise tener no la tuve. Y el modelo de familia que tanto añoré y quise tener, no lo tuve. Pero en la palabra y en la atmósfera de Dios podía construir esos sueños que en mi tiempo de niño no los había construido. Para poder entonces estar recién listo para ser padre, para ser mentor y para ser esposo. Tuve que reconstruir mis bases en el Señor. Tuve que reconstruir mis propios sueños. Tuve que volver a ser hijo, aprender a ser hijo, para entonces posteriormente ser padre. Imagínense, ahora somos con mi esposa hasta abuelos. La vida ha transcurrido, ¿verdad? La vida ha pasado. Pero lo más hermoso que nos pudo pasar, y hablo en plural porque yo sé que mi esposa también fue lo más hermoso que le pasó, porque ella tiene su propia historia y su propio testimonio, ¿verdad? Es haber conocido al Señor. Me invitó inmediatamente para el domingo siguiente, pero ese domingo era mi cumpleaños y nosotros nos fuimos, a pesar que yo estaba bien tocado por las palabras, pero ya teníamos planeado irnos a la casa de playa, a pasar un fin de semana en la playa, teníamos esa costumbre. Y no pudimos ir ese domingo, pero gracias a Dios que Él insistió, nosotros llegamos, mucho me acuerdo, y llegamos ya ese fin de semana, el domingo en la noche, para trabajar al día siguiente del lugar de playa que habíamos ido todo ese fin de semana, ¿verdad? Y Él vino a buscarnos y me puso una tarjeta que tocó mi corazón, y en la parte de atrás de la tarjeta me puso: amado hermano, vine a buscarte como habíamos acordado para ir a la iglesia, pero volveré a venir el próximo fin de semana. Esa tarjeta, esas letras, esa escritura tocó mi corazón otra vez. Nadie me había llamado amado amigo, amado hermano. ¿Por qué Él me decía eso? ¿Por qué me escribió eso? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Fueron como flechas que tocaban mi corazón, que había algo que estaba resucitando, que estaba muerto en mí. Ya Dios estaba operando, ya Dios estaba obrando. Cada detalle, cada palabra que usted le puede decir a un amigo, a un familiar, a una persona respecto a Dios. Mire, la Biblia dice que las palabras de Dios son como flechas que tocan hasta lo más profundo y dan su fruto en su tiempo. Y eso fue lo que pasó exactamente en mí. Estaba dando fruto positivo y ese era mi tiempo. Yo sentía que venían grandes cambios a mi vida. Vamos a hacer una pausa. El reloj nos pide un tiempo de pausa. Yo voy a tomar un poco de aire para contarles la otra parte de mi testimonio. Regresamos en punto y coma. Bienvenido a Marco Tay. El día de hoy quiero presentarte unos especiales tremendos. Tenemos el super combo de cocina, gabinetes de madera. Tenemos más de 15 colores, que incluye todos los gabinetes de tu cocina, el counter de granito, el foso y el zinc, a tan solo $3,899 instalado. Aquí en Marco Tay tenemos un especial, un combo que le incluye la labor y el padding, empezando en $1,89 con el padding 716. Tenemos más de 15 colores de carpeta. Nos acabo de entrar en el de los niños, todo tipo de color. Tenemos unos pisos extraordinarios que nos han llegado. SPC, vinil, waterproof, antimicrobial, anti-scratch, a tan solo, escúchame bien el especial, incluido el padding, a tan solo $2.39 el pie cuadrado. También tenemos en todo tipo de backsplash para su cocina, empezando desde $7.99. Le damos financiamiento por 12 meses. Tenemos unos especiales en laminado, desde 69 centavos el pie cuadrado, con 15 y 20 años de garantía, más de 20 colores.
y todo el stock que tenemos en loza 24x24, 12x24, 6x24, 8x48, desde $1.59. Marco Tile Gallery y su empresa hermana Exclusive Floor. Te esperamos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias por su sintonía. Pues hoy tenemos un programa especial. El invitado soy yo. Y pues Dios me ha puesto, me ha expuesto el día de hoy a hablar un poco a ustedes, televidentes, pero en este caso de mí. Les conté en el segmento anterior un poco de mi crianza en Perú, de dónde vengo, de mis padres, cómo se conocieron, cómo nací yo, bajo qué circunstancias me crié, que fueron circunstancias, como ya expliqué, ¿verdad? En el segmento anterior, complicadas, difíciles. Vengo de un hogar disfuncional y todas las situaciones que fui pasando hasta los 21 años que me casé con la que ahora es mi esposa, Roxana, y nuestras niñas que nacieron y las complicaciones obviamente que tuvimos, porque pues yo no tenía yo un modelo que responder, ¿verdad? Y en el segmento anterior me quedé en la parte donde un amigo del barrio, un amigo de toda una vida, que hasta el día de hoy somos amigos, Alberto Kremer y su esposa Cecilia, me predicaron la palabra y pues me hablaron del Señor, me hablaron algo que yo estaba esperando por años. Es posible que tú a la persona que menos esperas, quizás menos consideras en la lista, ¿verdad? Por decir así, ¿no? Está esperando que tú le hables del Señor. No importa cómo responde esta persona, no importa qué actitud tenga, no importa qué crianza haya tenido, qué historia tenga, pero siempre la palabra de Dios es buena para una persona y puede dar sus frutos sobrenaturales. Yo siempre he creído que el ejercicio de convencer a alguien en el Señor es un ejercicio fatuo, inútil, sin propósito. Pero el hablarle a alguien, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo haga su parte, todo es diferente. Escuche lo que estoy diciendo. Yo no convenzo a alguien. Si yo le estoy dando este testimonio, no es para convencerte a ti. Acabo de decirlo, es un ejercicio fatuo. Pero el que sí toca tu corazón, escúchame bien, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios cambia corazones. El Espíritu de Dios cambia gente. No importa cómo se ve en la foto la gente. No importa cuántos paradigmas. No importa cuántos hombres fuertes tenga. No importa qué crianza, qué pasado, qué situaciones, qué pecados, qué situación haya cometido. Si estás serio con el Señor viene a su encuentro y produce un cambio sobrenatural. Muda tu corazón, cambia tu mente. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y eso fue lo que hizo Dios conmigo. Cuando este muchacho, este hermano Alberto, me habló, y Cecilia, su esposa, me habló, mi corazón fue cambiado. Ese domingo próximo, el primer domingo, no pudimos ir porque yo me fui de cumpleaños y hasta un vaso de whisky me daba asco tomarlo. Es para que vea que ya mi corazón estaba cambiado. Regresamos de la playa y ya yo tenía expectativa de lo que venía. La invitación era el mejor momento de mi vida. Se estaba convirtiendo en el mejor momento de mi vida. Cuando entramos a la iglesia estaban las alabanzas, estaba todo lo que hay en la iglesia, todo ese disfrute de la gente adorando. Yo reconocía a muchas personas en la iglesia Agua Viva, la comunidad cristiana Agua Viva, así se llama la iglesia en Perú, que eran del barrio, habían sido de diferentes lugares, ¿verdad? Las identificamos, algunas. Y era algo indescriptible, nos sentíamos como que habíamos llegado a casa.
el predicador comenzó a hablar y sentíamos que nos hablaba a nosotros. La palabra revolucionaba en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Estábamos siendo convocados a una gran reunión con el Señor cara a cara. Toda nuestra atención estaba en la prédica. Cuando ese pastor hizo el llamado, corrimos al altar llorando. Corrimos al altar llorando. Mi esposo y yo a la vez. No teníamos ni siquiera un acuerdo. Los dos corrimos al altar. Ese fue nuestro gran día. Ese fue nuestro gran momento. Por eso que cuando yo veo ahora en la iglesia, ¿verdad? Cuando hacen el llamado y veo la gente que va al altar llorando, viene como esos flash, como esos recuerdos, ¿verdad? Cuando nosotros también pasamos al altar hace 28 años, 29 años. Un momento inolvidable, un momento donde empezaba un gran cambio, un momento donde la esperanza era real, un momento donde las cosas se iban a dar pero de una manera diferente. Había una oportunidad. Dios estaba vivo. El mensaje de ese día, de ese domingo, es que Dios estaba vivo y que no importa todo lo que yo había hecho, Dios podía perdonarlo. Dios podía restaurar mi vida. Dios podía cubrir los vacíos de mi crianza, que era una sombra que me perseguía en mi mente todos los días. ¿Por qué no sucedió esto? Los porqué de la vida. ¿Por qué no pasó esto? ¿Por qué no tuve esto? ¿Por qué fulano lo tuvo? O sea, había un cuestionario de dudas y de preguntas que no sabía a quién presentárselas. Ya tenía a alguien espiritual que presentarle todo. Mis complaints, mis quejas, mis angustias, mis vacíos. Y ese alguien me decía, ese gran juez me decía, yo te perdono, te restauro y te voy a hacer todo nuevo. ¡Wow! ¡Qué gran oportunidad! ¡Qué gran comienzo! ¡Qué gran cambio! Y así empezó ese cambio. Aceptamos al Señor. Al poco tiempo nos inscribimos para poder estudiar la palabra. Teníamos sed de la palabra. ¿Qué no nos pasó? Nos pasó de todo. Cada vez que íbamos a estudiar algo pasaba. Nos íbamos a aprender la palabra del Señor. Hasta la casa de nosotros se inundó de agua. Nos llamaban para decir que la casa se había inundado. Que regresemos inmediatamente. El enemigo molestísimo. Súper molesto. Porque empezó una nueva vida en nosotros. Y así fueron transcurriendo los años, nuestro matrimonio cambió, comenzamos a aprender de paternidad, comenzamos a reparar, bueno, el Señor comenzó a reparar en nosotros tantos vacíos, tantas preguntas y tantas situaciones que habían quedado en el tintero de la vida. Me acuerdo mucho que pasamos momentos duros también, pero ya no era igual. Ya nuestra fortaleza, nuestra fe, la habilidad de haber sido entrenados con la fe que tienes, con la habilidad y la destreza que te da la Biblia, ya el enemigo se enfrentaba a un campeón y a una campeona. Si podía haber guerra, escúchame bien, la guerra era diferente. Si había una confrontación era diferente. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a hacer a esa confrontación, pero con identidad y con habilidades. No es que me iba a agarrar solo y me iba a cortar la cabeza como antes. No, ya no era lo mismo. Ya yo tenía una identidad. Yo me podía ver al espejo y mi esposa también y saber quiénes éramos. Las situaciones comenzamos a resolverlas bajo una perspectiva diferente y comenzamos a luchar por nuestro matrimonio. Hicimos retiros matrimoniales, nos fuimos validando en el mundo espiritual, Dios nos llamó, Dios puso en nosotros propósito, Dios puso en nosotros vida, Dios puso en nosotros alimento de vida. Nuestras hijas comenzaron a desarrollarse en esa atmósfera cristiana de fe y nuestro matrimonio cambió. ¿Perdimos amistades? Claro que perdimos amistades,
que se asustaron, se alejaron, ya veían que no tomábamos los fines de semana, comenzamos a tomar decisiones, decían, ¿qué les ha pasado a estos? Los enviciaron, los volvieron locos y ahora Marco no es el mismo, Roxana no es la misma. Claro que sí, pocos amigos se quedaron con nosotros. Pero, ¿qué importa eso? Si en el transcurso de la vida lo que importa es que tú encuentres a Dios, seas perdonado, seas restaurado, vuelvas a tener esperanza de vida y tengas la experiencia que Dios empieza a obrar cambios en tu vida. Eso vale más que cualquier cosa. Y además nosotros necesitábamos. Ella venía de experiencias también fuertes en su vida y yo venía de experiencias también fuertes en mi vida. Fuimos restaurados en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Escúchame bien. Porque es posible que este testimonio que te estamos dando sea lo que tú necesitabas escuchar para tomar una decisión. Dios me sacó de las garras del enemigo. Dios me sacó de lo más oscuro y puso en mí ahora propósito, puso en mí esperanza y nació en mí nuevos horizontes. Puso en mí llamado, un llamado, que es lo que estamos haciendo ahora. Por eso hemos montado este sede de televisión, porque Dios hace 6 años, 7 años ya, nos llamó. Una madrugada cuando estábamos en un congreso en Miami que se llama CAP, yo estaba en el hotel y sentí clarito que el Señor tocó mi estómago y me despertó. Y me habló de esta visión, algo inesperado, algo que jamás y nunca nosotros pensábamos hacer. Y Dios me habló de hacer este programa de televisión, que yo era un ministro, era un pastor llamado, pero para la televisión, que Dios me había llamado para eso. Y le creí a Dios, le creímos a Dios con mi esposa, porque sin la ayuda de ella tampoco esto hubiera sido posible. Yo le hablé a mi esposa de este sueño y creímos en este sueño. Habíamos pasado experiencias fuertes, pero de la mano con el Señor, todas las habíamos superado. Y este era un reto más. Este era un reto más de otros tantos, porque hay muchos testimonios que contar. Y aceptamos el reto. Dios me habló que iba a poner en nosotros un canal de televisión cristiano para empezar, que iba a poner la producción en nuestro camino, iba a proveernos para los equipos, para el estudio, y todo se fue dando porque le creímos a Dios. Todo se fue dando y le creímos a Dios. Y quiero decirte algo acá. La obediencia es clave, porque la obediencia desata la bendición. No sé qué Dios te esté hablando ahora. No sé Dios qué te esté diciendo. Pero no le pongas mucha lógica y mucha razón. Porque déjame decirte, si tú le obedeces a Dios y caminas las instrucciones de Dios, Dios puede hacer grandes maravillas contigo. Porque te vuelves confiable para Él. Eso fue lo que hicimos. Hace poco renovamos todo el estudio de televisión y ahora tenemos un estudio nuevo y le seguimos creyendo a Dios. Y seguimos trayendo testimonios, seguimos trayendo temas de actualidad en la hora profética de hoy y seguimos trayendo a todo lo que Dios ponga en nuestro camino con el propósito de hacer famoso al que nos sacó de las garras del enemigo. Hemos visto la mano de Dios en sanidades, en milagros, en liberaciones. Hemos visto muchos milagros, hemos visto a Dios obrar de manera sobrenatural. Somos parte de la visión de la casa del Rey Jesús porque nos sentimos como pez en el agua. ¿Por qué digo esto? Porque amamos lo sobrenatural. Nos encanta exponernos siempre en lo sobrenatural. Nos encanta siempre provocar a Dios para que Dios haga un milagro. La teología es buena, las escrituras son buenas, los testimonios son buenos,
pero mejor es la intervención sobrenatural de Dios. Y por eso estamos en esta visión, porque creemos en la visión. Nos hemos mantenido firmes. Ahora trabajamos en punto y coma produciendo este programa. Ya estamos 6 años en el aire. Ahora el Señor me ha dado el privilegio de servir como maestro en la escuela bíblica que tenemos en el Rey Jesús. Y mi esposo y yo servimos como líderes en el ministerio de matrimonios de nuestra iglesia. Y estamos felices, estamos contentos. Dios nos ha dado la bendición de ser abuelos. Tenemos cuatro nietos, 2 hombres y 2 mujeres. Nuestras 2 hijas nos han bendecido, una con 2 mujercitas y otra con dos varones. Y seguimos soñando. Tenemos 19 años en este país y Dios nos ha bendecido en gran manera, espiritualmente, nos ha validado económicamente, nos ha establecido y solo nuestro corazón está agradecido. Un día nos rescató, un día nos habló con el propósito de venir acá a Estados Unidos. Tuvimos la confirmación de Dios de salir de nuestro país, de quemar los barcos. Yo digo así, quemar los barcos, ¿verdad? Vender todo, olvidarnos de todo, ¿verdad? Y poner nuestro corazón en este gran país. Y nos sentimos orgullosos de ser parte de esta gran nación. Pero yo quiero ahora que tú reflexiones un poco conmigo en tu vida. Y si tenemos que hacer un examen retrospectivo de tu vida, yo he abierto mi corazón y te he contado parte de mi vida, de mi crianza. Me estás conociendo un poquito más, ¿verdad? Y estás conociendo quién es Marco Cáceres, el que siempre hace las preguntas, él siempre hace la presentación. Ahora lo estás conociendo a él un poco, en su intimidad, en su pasado, en su presente y, ¿por qué no, en su futuro? Pero ahora yo quiero hablar de ti. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas? ¿Necesitas del Señor? ¿Necesitas renovar tu pacto con el Señor? ¿Necesitas tomar decisiones? Te dije hace unos segundos, hace unos minutos, que es de mucha bendición obedecer a Dios. Si no le pongas lógica, no le pongas mucha razón a eso, porque quizás tu propia razón y tu propia lógica te puede traicionar y te quita del plan de Dios. Y te quita y te roba la bendición. Siempre que hemos tomado decisiones trascendentales hemos tenido que hablar con Dios y preguntarle a Dios. Tú me dirás, ¿Dios contesta? Sí, contesta. Dios te da señales. Dios es un Dios de pacto que te da señales. Te habla a tu interior. Tú le puedes presentar una señal entre tú y Él te contesta esa señal, que solo Él y tú la saben. Hay maneras que Dios te hable, claro que sí. Pero yo he venido a decirte, después de contarte este testimonio y exhortarte que no te rindas. No importa por la situación en que estés pasando ahorita. No importa si es una situación extremadamente crítica. Mi pasado, yo no sé si te impresionó o no, pero para mí fue muy difícil recuperarme de mi pasado. En la Biblia aprendí a ser hijo, en la Biblia aprendí a ser padre, en la Biblia aprendí a ser esposo. Ese fue mi desarrollo, ese fue mi escuela. Minuto a minuto, enseñanza tras enseñanza, experiencia con experiencia, recibiendo revelación, recibiendo estudio, comencé a formarme. Ahora tú me ves y me escuchas hablando de una manera. El Marco Cáceres a los 17, 18, 19 años hablaba de una manera completamente diferente. Era un rebelde, era un vicioso. Ahora tú me ves de una manera diferente, me escuchas de una manera diferente. Puedo mirarte a los ojos y hasta mi mirada ha cambiado. Porque Dios tocó mi corazón y fue mudado a otro hombre.
mi experiencia puede ser exactamente lo mismo para ti. Yo no quiero convencerte de nada. Acuérdate lo que hablé, que esto no es cuestión de convencer a nadie. Solo te extiendo una invitación. Solo me permito, con mucho respeto, a decirte, date una oportunidad. Hay un Dios que está vivo, hay un Dios sobrenatural que te está esperando, hay un Dios que está con los brazos abiertos esperando que tú vengas un día. La pregunta es, ¿cuándo será ese día para ti? Yo espero que no sea muy tarde. Yo espero que esta invitación la pases de lado y no aceptes y después sea demasiado tarde. Yo tuve un día una invitación de un amigo que me invitó a conocer al Señor y ese día mi corazón fue tocado. Ese día yo no pude, te dije, ni dormir esa noche porque algo sucedió en mí. Yo no tengo ni palabras para describir lo que pasó. Para empezar se me fue hasta todo el esto que estaba tomando. Se me fue. ¿Cómo pasó? No puedo yo explicártelo. Pero sí te puedo decir que algo sucedió. Sí te puedo decir que desde esa noche mi corazón fue tocado. El Espíritu de Dios me tocó, me selló. Algo sucedió en mí. Yo quiero que tú examines tu vida en esta reflexión, en este testimonio y digas, ¿estoy bien frente al Señor? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Mi vida está seria con Dios? ¿Está produciendo cambios mi vida? ¿Estoy obedeciendo a Dios para caminar hacia mi propósito? ¿O de repente no conozco a Dios? Este testimonio es parte de mi vida. ¿Te has relacionado con mi testimonio? ¿Ha habido empatía en algunos matices y aspectos de mi vida, ¿verdad? Con mi testimonio. ¿Es similar el tuyo? Pues yo te invito que si tienes preguntas, el único que puede respondértela es Dios. Si tienes momentos de vacío en tu vida como los tuve yo, el único que puede cubrir esos vacíos es Dios. Si tienes rebeldía en tu corazón, falta de perdón, el único que puede remover esa falta de perdón es Dios. Yo puedo mirar a mi madre, a toda mi familia y abrazarlos. Y no tengo nada con ellos. Mi corazón está sano. Eso no lo pude hacer yo, eso lo hizo Dios. Dice la Biblia que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y dice también la Biblia que nuestros pecados van como plomo al mar del olvido. Eso fue lo que hizo Dios. Dios me cubrió, me guardó, me restauró, me limpió, me sacó la falta de perdón, me sacó la venganza, me sacó. Mi corazón fue completamente cambiado, mi rebeldía, todo me sacó y fue cambiando. Y fui siendo transformado en el hombre que soy ahora. No soy perfecto. Déjame decirte, cometo errores y sigo cometiendo errores y me arrepiento y le pido perdón a Dios. Pero no soy un pecador como lo era antes. Soy un hombre que lucha cada día porque tengo temor de Dios. Y porque soy un hombre que quiere ser mejor ante la presencia del Señor y ante mi familia. Y todavía combato hasta el día de hoy algunos aspectos de mi vida que tengo que restaurar. Porque nadie puede tirar acá la piedra. Si Dios entra por esa puerta, ni tú ni yo podemos tirar la piedra. Correríamos a sus pies como niños a llorar. Así que yo te invito a que tú tomes una decisión el día de hoy. Te he abierto mi corazón y te he contado mi testimonio en este programa diferente, especial, pero con un propósito. Si tú estás serio y quieres reconocer al Señor como tu Señor y Salvador, o quieres renovar tu pacto con el Señor y te has apartado de sus caminos y hoy quieres restaurarte con el Señor, yo quiero que tú ores conmigo, que cierres tus ojos ahí donde estás. Sigue por favor las instrucciones, te lo digo con respeto. Si estás serio y quiero que repitas la oración que yo te voy a ayudar,
Repite la oración. Si estás serio, si Dios ha tocado tu corazón, cierra tus ojos ahí. Nos quedan 3 minutos. Padre amado, me arrepiento de todos mis pecados. He escuchado este testimonio, Señor, y he reflexionado el día de hoy. Me acerco ante tu presencia y te pido perdón de todos mis errores, de todos mis pecados, de todas las veces que te he deshonrado y te he fallado. Pero sé que tú eres un Dios de segundas oportunidades. Te pido con todo mi corazón que me recibas como hijo. Te pido perdón y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te acepto, Señor, que entres a mi vida y me hables, me des una revelación nueva y aumentes mi fe para yo tomar decisiones bajo tu voluntad. Cambia mi vida, cambia mi pasado, hazme nuevo todo, hazme nuevo ahora y hazme nuevo mañana. Quiero ser luz y no tinieblas en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, escúchame bien, por primera vez, ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestro número telefónico. Está saliendo también nuestra web. Quiero que te comuniques conmigo. Y si no tienes una iglesia, escúchame bien, si tú me estás viendo acá localmente en la ciudad de Orlando, y si no tienes una iglesia donde te estás congregando, con mucho respeto te invito a la iglesia que yo soy hijo. Es la iglesia El Rey Jesús Orlando. Estamos en el 5235 de la Hofner Avenue en Orlando. Así que llámanos por teléfono, te vamos a dar más información. Y si tú has renovado tu pacto una vez más con el Señor, estabas apartado de Él y has renovado tu pacto, también te invito, si no tienes una casa, una iglesia, ¿verdad?, donde te congregas, te invito a que podamos darnos un abrazo, podamos compartir, podamos tomarnos un café y podamos hablar un poco de la vida, de Dios y de las oportunidades que Dios te brinda en este tiempo. Para mí sería un honor y un placer poder hacerlo. Así que llámanos por teléfono una vez más, está saliendo nuestro número telefónico y está saliendo nuestra web. Queremos saber de ti. Muchas gracias por tu sintonía, muchas gracias por haber estado pendiente y haber escuchado el testimonio de tu servidor. Muchas gracias, que Dios te bendiga grandemente y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Un abrazo para todos. Bendiciones.